Confieso que soy de esos que no imaginaban ver juntas las palabras robot y social, porque de hecho aún se dice de la gente monótona que habla como un robot o que actúa como un robot cuando su comportamiento es repetitivo y predecible. ¿Esta concepción tiene fundamento o quizás ya se ha quedado desfasada? Hoy hablamos con José Carlos Pulido, fundador y CEO de Inrobix. Inrobix es la empresa desarrolladora de un software de rehabilitación basado en robótica social e inteligencia artificial. José Carlos, bienvenido al podcast Mentes Futuras. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Oye, José Carlos, para empezar a entendernos todos, ¿qué es la robótica social? Bueno, pues la robótica social es un tipo de robótica que ofrece un servicio o asistencia a las personas, pero a través de interacción social. Para poder considerar que un robot, es social o tiene capacidades para interactuar con las personas, tiene que reunir una serie de requisitos. Desde el punto de vista físico, el robot tiene que tener una apariencia puede ser o no humanoide, pero vamos, tiene que tener una apariencia agradable, vamos a decirlo así, amigable, carismática, y luego tiene que tener, por otro lado, una IA, una inteligencia o un software que esté dentro que le permita comunicarse, interactuar, responder a determinadas situaciones, emociones, estímulos, etcétera. Y esto, obviamente, tendrá que tener un objetivo que puede ser diverso, ¿no? Puede ser ofrecerme un producto, puede ser hacer una sesión de rehabilitación, puede ser atenderme en casa, ¿no? Y esto es un poco lo que define este tipo de robótica. La imagen más habitual de un androide de las películas de ciencia ficción, C3PO de las galaxias, incluso Jarvis, el asistente de Iron Man, ¿esto es un robot social o es otra cosa? Sí, sí, por supuesto. Esto es un robot social, un robot asistente, en el fondo. Son sinónimos, por decirlo de alguna manera. Sí que es verdad que lo que más marca el concepto de decir social, al menos en la literatura, es que social significa que interactúa con el humano a través de interacción social. O sea, no interactúa, no manipula al humano, no entraría dentro de esto, por ejemplo, los robots vestibles, ¿no? Que nos ponemos y nos ayudan a movilizarnos. O no entrarían, a lo mejor, los robots industriales que están diseñados para construir coches u otros dispositivos. Aquí entrarían aquellos robots que tienen un objetivo, un objeto social y lo hacen siempre a través de la interacción social. O sea, en otras palabras, sin necesidad de contacto físico. Entonces, básicamente nos estamos refiriendo a, no sé si androide es la palabra correcta, ¿nos estamos refiriendo a androides como parte de la sociedad? Yo, por ejemplo, me gustó ver qué nombre le habéis puesto al software que tenéis, Alma. ¿Puede formar parte del alma de una sociedad, un androide inteligente y social, como dices tú? Bueno, sí, ahí estamos, la verdad es que divagando bastante en ese sentido, y bueno, es complejo, ¿no? Bueno, es un tema bastante filosófico, incluso diría. Pero efectivamente, al final, lo primero que tiene que tener un robot, al final, el robot es el ente físico que, si bueno, que carece de cualquier tipo de funcionalidad si no cuenta con un software. O sea, vamos a decirlo así, el robot, si no hay un software que lo gestione o que lo programe, el robot es un cacharro como cualquier otro que puedes tener ahí tirado en un rincón, ¿no? Sin embargo, cuando ya le incluyes o le introduces o le programas o le instalas un software que, digamos que en nuestro caso efectivamente se llama Alma, Alma es nuestro software, nuestra arquitectura cognitiva de inteligencia artificial que da vida a los robots, y les habilita para poder ofrecer estas interacciones y además poder mantener estimulados física y cognitivamente a las personas. Entonces, eso es para lo que está diseñado Alma. Alma está diseñada para cuidar de las personas, pero Alma es una IA y lo tenemos que distinguir de los cuerpos que puede tomar esta IA. Entonces, puede ser un androide, puede ser un robot social, puede ser un avatar, puede ser cualquier otro, digamos, dispositivo que permita comunicarse de algún modo. Bueno, al final, obviamente, la IA va a esperar que se pueda comunicar de alguna manera, ¿no? O sea, no lo podemos meter en un dispositivo cerrado que no es capaz ni de recoger sonido, ni de capturar, ni de comunicarse de ningún modo. O sea, al final, la parte hardware tiene que acompañar de algún modo para poder dar valor al software, ¿no? Tienen que ir de la mano los dos, efectivamente. Entonces, sí, Android
bueno, es un término también perfectamente válido, pero vamos, como robot, humanoide, como lo queramos llamar, ¿vale? Suponiendo que un día, y yo creo que sí, sea socialmente aceptada la robótica social, ¿qué barreras crees tú? Y sí, como apuntabas antes, hay que recordar que esto es un podcast bastante especulativo, porque no sabemos qué va a ocurrir de aquí a 20, 30, 40 años. Es decir, imaginamos que dotados de una cámara fotográfica, si podemos decir así, hacemos un salto al tiempo y tomamos una foto del tema del que estemos hablando, en este caso la robótica social. Pero te pregunto, el día que la robótica social esté integrada y aceptada en la sociedad, mirando para atrás, ¿qué barreras crees tú que habría que haber superado para llegar a esta aceptación? Barreras básicamente humanas. Bueno, hay culturales, por supuesto, hay muchas barreras, pero como con todo, si nos vamos atrás 30 años, las películas pronosticaban, o incluso 50 años, las películas pronosticaban cosas que a lo mejor en aquel momento decíamos, bueno, esto es ciencia ficción. Y sin embargo, hay cosas de esas películas que entonces veíamos que se han hecho, que están a día de hoy ya. Nadie pensaba hace 30 años que iba a tener un ordenador en la mano, que iba a poder conectarse a un supuesto Internet, una base de datos gigantesca, ¿no? Cuando ibas caminando por la calle. Por eso digo que es inimaginable, ¿no? Sin embargo, al final también en el fondo las películas pronostican ciertas necesidades del futuro, ¿no? Y aquí hay una necesidad real de futuro que, bueno, que al final, pues bueno, por diversas cuestiones se prevé que la población envejece, cada vez vamos a tener más personas mayores, cada vez probablemente tengamos más personas con patologías crónicas y más necesidades atencionales, vamos a decir, de asistencia, ¿no? Y entonces ahí sí que puede encajar estos robots que comentamos, robots asistentes, robots sociales que te ofrecen un servicio, una asistencia. Sin embargo, para llegar a esto, efectivamente, se plantean diversas barreras. Primero, culturales. Cada sociedad aquí va a un ritmo completamente diferente. Si estamos en Japón, os puedo asegurar que verían completamente natural a día de hoy ya tener un robot en casa. No pasaría absolutamente nada con el que se comunicasen. Incluso hasta yo creo que podrían aceptar hasta que alguno se pudiera enamorar, ¿no? de uno de estos robots. Porque ya digo que culturalmente esta sociedad va bastante más evolucionada en ese sentido, ¿vale? No sé si decir evolucionada es la palabra correcta, pero bueno, eso ya lo dejo a criterio de cada uno, ¿no? Si eso le parece una evolución o una involución. Pero bueno, esto es algo que efectivamente la sociedad japonesa sí que lo puede aceptar, lo puede adoptar, la sociedad oriental casi en general. Sin embargo, si hablamos ya de Europa, o más concretamente en España, sí que es verdad que nosotros encontramos cierta resistencia, ¿no? Nosotros tenemos un robot social para la rehabilitación, para mantener más motivados y estimulados a los usuarios. Tenemos incluso una solución para casa y todavía hay veces que se ve algo como un poco de desconfianza, ¿no? Un poco raro. Con lo cual, como ya digo, culturalmente, esto es algo que cuando se empieza a comprender la necesidad, es verdad que honestamente considero que de 5 años para, desde, o sea, si miro la vista atrás hace 5 años, esto era mucho más complicado y a día de hoy parece como que todo se ha normalizado más. O sea, la gente está viendo que hay más. La palabra inteligencia artificial parece que ya la conoce todo el mundo. Antes no la conocía nadie. Se está viendo muchos robots cada vez más, muchas aplicaciones, y entonces se está empezando a normalizar un poco más. No obstante, a la gente todavía, pues, le dices estas cosas y dices, ostras, ¿qué pasa, no? No, no, a mí déjame de historias, a mí que me venga mi fisio y que me eche una mano, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que a futuro es posible que el fisio a lo mejor no pueda estar 3 veces por semana o 4 veces por semana, ¿no? Que es a lo mejor lo que yo necesito. Un ejemplo, o la asistente o la asistenta, ¿no? Entonces, a lo mejor este asistente o asistente, a lo mejor puede venir solamente una. Y entonces, el resto de días, ¿qué pasará? El problema no es que reemplacemos, el problema es que, el problema o sea, no es tanto reemplazar, es más complementar, y conseguir digamos, mejorar los ratios o conseguir mejorar el servicio como tal. Con lo cual, el tema cultural es un tema que ya digo que es totalmente crítico y cambia en España, y si nos vamos al norte de Europa, pues mejor todavía. Allí lo aceptan todavía más, ¿no? Porque digamos, tienen menos calidez entre sus relaciones, entonces perfectamente pueden entender lo que es interactuar con un robot y lo ven estupendo, ¿no?
Entonces, primero, cultural. Segundo, regulatorio. Segundo, es regulatorio y es completamente comprensible. Hay que entender que, oye, que estos robots se están comportando como se están comportando. ¿Por qué? ¿Están aprendiendo de mí? ¿Están conociéndome más? ¿A dónde están enviando esa información? ¿La están enviando a algún sitio? ¿Van a hacer algo luego con esos datos? O sea, muchas veces vemos como que la robótica es algo como mágico, que mira que es como inteligente, como que tiene su cerebro. No, no, las cosas son mucho más, vamos a decir, mucho más materiales, mucho más terrenales de lo que parece. Esos datos se mueven, se procesan y se devuelven, y el robot actúa de una forma bastante, vamos a decir, hasta cierto punto previsible. Es verdad que con la IA generativa lo de previsible es un tema en boga ahora mismo y es verdad que es bastante complejo prever ciertas cosas. Pero bueno, como ya digo, la regulación es lo que determina. La regulación lo que quiere son cosas previsibles, cosas que nos permiten tener siempre claro que el por qué está actuando de esta manera, no está actuando de esta manera. Si se aplica dentro de un entorno sociosanitario, sanitario, tiene que estar regulado, los datos tienen que estar cifrados, protegidos, en fin, que la persona tiene que estar perfectamente blindada, ¿no? Y estas interacciones, y esto es muy complejo, porque ya digo que entran muchas empresas en medio, entran muchos intereses y esto es algo que llegará, por supuesto, pero que requiere bastante tiempo para su implantación real en el mercado. Me hablabas, José Carlos, de las necesidades que atiende. Ampliando un poquito, ¿qué aporta la robótica social a una sociedad? Bueno, pues principalmente lo que aporta es la capacidad de ofrecer tareas, vamos a decir, repetitivas, em, bueno, o digamos, una monitorización constante, un seguimiento, una atención permanente 24/7, que a lo mejor no es viable escalarlo a toda una población envejecida, y sin embargo, con estos robots que no se cansan, no tienen un mal día, no, claro, es que esto es, no, como mucho se les acaba la batería, pero es algo que quiero decir que se puede prever, ¿no? Hasta cierto punto. Y sí que es verdad que esto son sistemas o asistentes que pueden estar ahí, ¿no? 24/7 y al final estos son recursos adicionales, como ya digo. No se trata de sustituir, se trata de aumentar las capacidades que pudieran tener los servicios sociosanitarios, por ejemplo, para atender a las personas, ¿no? Entonces, se trata un poco, vamos a decir, de reinventarse, ¿no? De innovar y de ver que va a haber una necesidad real y que gracias a la tecnología, digo en general a la tecnología y particularmente a la robótica social, vamos a poder conseguir cubrir al menos algunas de ellas, no digo todas, pero sí algunas de ellas. O sea, a lo mejor visualizar ese robot asistente como el robot que entra en casa, te dice buenos días, te hace la comida, luego te plancha la ropa, luego tal, a lo mejor ahí nos tenemos que ir a unos cuantos, si llega, si llega, tendríamos que irnos a unos cuantos bastantes años a futuro. O sea, no son 5 años ni son 10, probablemente sean más de 50, más de 60 y más de 70, incluso bastantes más, porque al final hacer una tarea, aunque parezca mentira, resolver una única tarea con un robot dentro del mundo físico supone una complejidad enorme, enorme. Las variables del mundo real, los seres humanos estamos muy bien hechos, somos capaces de responder ante casi cualquier situación. Los robots no. A los robots solo les dices, oye, mira, que vas a por la leche a la nevera y no hay leche, pues a lo mejor el robot ya se queda bloqueado ahí frente a la nevera y dice, no hay leche, no sé lo que tengo que hacer. Claro, pero ¿por qué no lo ha previsto? O se lo dices o no lo ha previsto. O tiene una base de conocimiento que sabe que cuando no hay leche hay que comprar leche, no lo vas a ver a priori. No es como nosotros, que lo hemos aprendido, ¿no? Entonces ellos necesitan aprender también. Y para que un ser de este tipo o un robot sea capaz de tener toda esa, digamos, toda esa conciencia o todo ese conocimiento, requiere mucho tiempo, porque luego hay que interactuar también con el mundo físico y cada uno tiene la casa de una manera, con los muebles de una manera, con los trastos por un lado o por otro, tiene que, en fin, son muchas, muchas tareas. Si nos imaginásemos todo lo que tendría que poder prever y todo lo que tendría que poder hacer ese robot, es una complejidad inimaginable. Por eso digo que hay que pensar más en cosas un poco más modestas para que nos ayuden de una forma un poquito más modesta y poco a poco ir ampliando esas funcionalidades. Estos días, en el que está celebrando el Mobile Congress de Barcelona, entrevistaron a Peggy Johnson, que es la CEO de Agility Robotics. Tienen un androide llamado Digit
que básicamente trabaja en logística, es decir, coge un paquete y lo pasa de una banda a otra. Es una cosa de mover cajas. Y le preguntaron, "Oh, ¿y cómo, como tú decías, bueno, y eso en las casas cómo va a ser? Y la línea que tú decías, José Carlos, decía Peggy Johnson que el hogar es un sitio muy caótico Total. y que eso de, no, sí, lo que acabas de decir, oye, ve a la nevera por leche y resulta que no hay leche, que esto exige una capacidad de procesamiento, de preparación y todo, que hoy por hoy, pues como que no es. Y decía otra cosa interesante, pues preguntaban, bueno, ya dentro de poco vamos a ver a robots autónomos. Y ella decía, en este momento, tú no quieres una inteligencia artificial controlando un robot de forma 100% autónoma. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo matizaría un poco. Es verdad que ya hay robots y de hecho ella que trabaja en el sector de la logística lo puedo decir, ella precisamente dentro del sector logístico tiene robots autónomos precisamente para poder completar esos pedidos o esas operaciones logísticas. Y ahí sí que son robots automáticos, o digamos, con ciertos automatismos que le permiten completar estas tareas. Con lo cual, hay que matizar que un robot autónomo es autónomo no a todos los niveles. No es que directamente se levante por la mañana y diga, tengo vida propia, ¿qué voy a hacer hoy? No, es que puede ser autónomo en una tarea determinada, concreta. Entonces, en el caso de su sector, pues será para organizar o estructurar los pedidos, los paquetes, lo que sea. En nuestro caso tiene cierta autonomía, nuestra IA nos permite tener ciertas autonomías, cierta, insisto, para poder guiar una sesión de rehabilitación, ¿no? Poder dar feedback al usuario acorde a cómo lo está haciendo y demás. Pero hay que entender que tiene autonomía para eso, pero luego no tiene autonomía para otras cosas. Con lo cual, si nos vamos al comentario que yo entiendo que ella se refería más a un robot que sea completamente autónomo, pues bueno, a ver, obviamente ha habido una revolución enorme con el tema de la IA generativa y es verdad que la inteligencia artificial generativa ya está traspasando el mundo virtual y está llegando al mundo físico. Nosotros tenemos un caso muy espectacular que nosotros hacemos con nuestros robots. Mm, Directamente nuestro robot sabe que puede hacer ciertas acciones. Él sabe. Nosotros le damos un contexto y le decimos, oye, tú sabes que te puedes mover hacia adelante, te puedes mover hacia atrás, puedes hacer estas cosas, bueno, diferentes actividades y acciones, ¿no? Y ante digamos, ante una petición que le enviamos a nuestro robot y le decimos lo siguiente, oye, me estás agobiando mucho. Y sin decirle lo que tiene que hacer, él de forma automática considera que dentro de su conjunto de acciones la más adecuada es alejarse. Y no le hemos dicho, aléjate, le hemos dicho, me estás agobiando mucho. O sea, eso trasciende lo que es lo virtual a ya directamente a hacer, a producir, y produce un cambio en el mundo físico. O sea, él ha considerado que dentro de su conjunto de acciones la más adecuada en ese momento, puesto que yo me estaba sintiendo mal con él, era alejarse. Y esto, fijaros que puede parecer algo muy, 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 muy básico desde el punto de vista de interacciones entre personas y demás. Es un grandísimo hito dentro de lo que es la robótica, porque ahí sí que está trascendiendo. Pero estamos hablando de cosas muy, muy pequeñas, ¿no? Con lo cual, la IA generativa nuevamente vuelve a ser imprevisible, porque hubiese podido decidir alejarse como hubiese podido decidir saludar. Dice, o sea, me estás agobiando encima, me saludas. Pero, pero esto puede pasar, porque estamos en un terreno donde todavía no se explica todas las, digamos, todos los resultados o todas, digamos, las acciones que pueden llegar a surgir de una generación basada en IA generativa, ¿no? Que es más o menos lo que es ahora mismo el estado del arte, lo más potente, vamos a decirlo así, que hay. Con lo cual sí que puede darnos cierto rechazo, cierto miedo. Es decir, no es que todo lo vamos a controlar con IA, ¿no? El robot se va a levantar por la mañana e independientemente de lo que suceda, todo se lo vamos a pasar a la IA y la IA decida. Pues eso, claro, obviamente genera cierto miedo, porque aquí se necesitan modelos muy entrenados, vamos a decir así, o sea, IAs muy entrenadas, muy, 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 muy específicas, que hayan conocido a lo mejor vidas enteras, vamos a decirlo así, que hayan convivido vidas completas con personas y a lo mejor a través de eso y tener esos modelos mucho más específicos de estas interacciones reales con humanos en sus domicilios, en sus casas, podremos llegar a tener a lo mejor
modelos que ya sí que respondan de formas mucho más coherentes, teniendo en cuenta de que luego tenemos culturas, tenemos casas, tenemos todo, entonces a lo mejor la interacción con un indio no va a tener nada que ver con un americano, ni nada que ver con un español. Entonces, a lo mejor hay que tener hasta modelos por culturas. Insisto que esto es bastante más complejo de lo que pueda parecer, ¿no? Pero bueno, ya digo que esto está yendo mucho más rápido, incluso de lo que nosotros, yo además que soy doctor en inteligencia artificial, puedo decir que incluso de lo que yo podía prever. O sea, no teníamos esto para nada previsto en ningún caso y que tuviesen, porque que tuviesen buenos resultados, al final los modelos, muchos tienen buenos resultados, pero que luego después, llevado a la práctica, funcionase como está funcionando, esto es lo que no podíamos prever. Debo decir que el ejemplo que me has dado, eso de que una inteligencia artificial entienda la sensación humana de me estás agobiando, me parece impresionante, increíble. Y que luego encima reaccione, digamos que piense y qué puedo hacer para desagobiar o para bajar la tensión Ujú, y opte por quizá la mejor opción, que es alejarse. Es, ujú. eso me parece una cosa impresionante, José Carlos. Es enhorabuena por ese logro. Lo que me va a preguntar otra cosa. ¿Tú crees que algún día, dentro de esos 40 o 50 años que has dicho, tendremos en las empresas en las que los jefes sean entes cibernéticos o los colaboradores? Pues bueno, la verdad es que perfectamente, o sea, puede suceder. De hecho, ya no tanto a lo mejor un agente físico, pero sí que, mira, el otro día además ayer mismo que estaba yo en la Mobile, hablando con un conocido, con un amigo, me comentó que incluso están desarrollando algoritmos, para mí un algoritmo vamos a decirlo, es una IA, ¿vale? Están programas basados en IA para tomar decisiones sobre el rendimiento de las personas, de los empleados. Entonces, yo, claro, yo empecé a especular con él. Dije, ¿y en serio vamos a llegar al caso en el que una IA va a ser la que despida a una persona? ¿O va a tener los criterios para despedir a una persona? Porque analiza un poco todos los parámetros de rendimiento y con esto. Y bueno, pues es que es posible que las empresas vayan hacia estas tendencias. Al final, también es verdad que una de las cosas que permite la IA en cuanto es un grandísimo manejo de datos. Te permite manejar una gran cantidad de datos. Entonces, si tienes, por ejemplo, los datos de rendimiento digamos, de un equipo de trabajo, te puede permitir saber, pues, en base a ciertos criterios, cuáles han funcionado, qué personas han funcionado mejor, qué equipos han funcionado peor, cómo puedes incluso en algún caso redirigir ciertos logros o ciertos fracasos de alguna manera, ¿no? Con lo cual, eh, no descartaría en absoluto, ya lo digo, si no existe ya, que probablemente haya ya algún que otro software que estén utilizando alguna empresa, que probablemente no quiera decir, que se estén utilizando, digamos, IAs como sistemas de soporte a la decisión. Yo no digo que la decisión la tome la IA. De hecho, no es algo que tenga sentido. Pero sí creo que puede digamos, dar una salida, esa IA, digamos, unos resultados que permiten fortalecer la decisión que tome el CEO o la persona en cuestión, ¿no? El responsable. Porque esto ya sucede, de hecho, en el mundo sanitario. Dentro del mundo de la radiología, la detección de tumores o incluso de algunos tipos de cáncer, la IA es capaz de detectarla con mayor precisión que el propio radiólogo. Sin embargo, no va a ser quien va a tomar la decisión. Va a ser un sistema de soporte, ¿vale? Al radiólogo le va a decir, oye, mira por aquí, porque yo creo que esta zona está alterada, ¿no? Y entonces ya, junto con el radiólogo, ambos toman la decisión. Por eso no decimos de reemplazar, ¿vale? Siempre hablamos aquí de aumentar las capacidades. A lo mejor al radiólogo en otras circunstancias se le hubiese pasado una mancha y resulta que la IA la ha visto, ¿no? Entonces, vamos a verlo de esta manera, en positivo. Yo sé que he empezado un poco más, más oscuro, pero he terminado un poquito más en positivo, ¿no? Al final es para mejorar el rendimiento de las empresas, puede haber y habrá sistemas de soporte a la decisión que probablemente mejoren el rendimiento y los resultados de la compañía 100% seguro. Ahora que me dices de el lado oscuro, cuéntame, ¿cuál es el lado oscuro de la inteligencia artificial o de la robótica social? Bueno, pues principalmente yo creo que el mayor lado oscuro sería en el utilizarla o con
o no de la forma correcta, vamos a decir, un mal uso, hacer un mal uso de esa tecnología, ¿vale? La tecnología ahora mismo está muy accesible para todo el mundo, ¿vale? Entonces, yo aquí, honestamente, creo que hay que tener cierta prudencia, porque parece como que te haces un pequeño cursito en Coursera o en cualquier otra plataforma y parece que ya eres un experto en IA, ¿no? Ya lo puedes hacer y ya te instalas 4 APIs, te instalas, haces cuatro programitas y ya parece que lo tienes todo, ¿no? Y hay que tener cierta prudencia. De hecho, para evitar caer en este lado oscuro, yo considero que lo mejor, como siempre, es la formación, la educación. O sea, hay que saber, hay que tratar de saber siempre tener cierto pensamiento crítico sobre lo que te están enseñando, sobre lo que te están mostrando, porque ahora mismo cualquiera te puede montar una startup, vamos a decirlo así, o una empresa con 4 amigos, montarte un sistema conectado con GPT o con cualquier cosa y te dice, mira, esto es un sistema de diagnóstico de no sé qué. Y tú, pues si no tienes ni mucha idea, pues a lo mejor te lo crees. Y a lo mejor pagas por ello. Y a lo mejor luego, quiero decir, hay que tener cuidado, ¿no? Cierto. Y para esto, obviamente, es la educación. Y además, añado esto, que es muy interesante. ¿Y el por qué pasa esto? Está pasando esto porque ha evolucionado ya tanto la inteligencia artificial que está pasando el test de Turing. O sea, ya, y el test de Turing voy a explicarlo muy brevemente. El test de Turing es un test que hace años se pasaba, eran dos, digamos, un sujeto humano, una persona, se enfrentaba digamos, a dos, vamos a decir así, como dos conversaciones en paralelo, una conversación A y una conversación B, y tenía que distinguir cuál era el robot y cuál era la persona, ¿vale? En el A podía ser un robot o persona y en el B podía ser un robot o persona. No sabía quién era. ¿Vale? Quién estaba al otro lado. Entonces, hace años ya se hablaba de que ya se había conseguido pasar el test de Turing con algún software, que había conseguido engañar al evaluador pensando que era un niño de 13 años. O sea, así se hablaba como hito, ¿no? Bueno, pero es que lo que tenemos actualmente es que ya se están haciendo llamadas para reservar, pues hacer reservas. O sea, ya la IA que hay actualmente ya consigue pasar más que de sobra el test de Turing. Por eso digo que no descartes que un día te llamen por teléfono y no sepas si es un humano, si es un robot, si es una IA o si es qué. Claro, ahí está también un poco la parte oscura. Yo creo que parece como que por una parte queremos digitalizarnos más, queremos que todo sea más artificial, queremos que todo sea más moderno, más tecnológico, pero luego también cuando nos excedemos en esto, también queremos volver a la parte auténtica. Decimos, bueno, yo es que ahora quiero hablar con un humano, yo ahora quiero artesanía, yo quiero algo que no esté manufacturado de forma industrial, yo quiero algo que sea artesano, ¿no? Es como tenemos esa ambivalencia constante, ¿no? En los seres humanos. Y entonces aquí está la parte oscura, que al final estos probablemente se expanda tanto y tan a lo bestia que estemos completamente saturados de IAs, de sistemas, que empresas que recurran a estas IAs para llamarnos por teléfono y digamos, pero señor, pero ¿yo con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando con un robot? ¿Estoy hablando con una persona? ¿Con quién puñetas hablo? Yo quiero hablar con el responsable, ¿no? Y luego el responsable es otra IA. O sea, que hasta este punto podemos llegar. Hablando un poco de hartazgo, saltando a la política, ¿tú ves un día a un ente cibernético ejerciendo de alcalde de un pueblo? Pues probablemente lo haga hasta mejor. Eso es lo que pensamos muchos. Probablemente lo haga hasta mejor. Bueno, estoy también bromeando, pero bueno, quiero decir, al final, nuevamente, lo que sí que tenemos que tener claro es que lo mismo que decíamos, lo de las radiografías con los radiólogos y demás, al final el hecho de que un sistema de este tipo tenga tantos datos, si somos capaces de nutrirlos y de entrenarlos con datos suficientes, al final bueno, es perfectamente posible que tome decisiones mucho más objetivas y más imparciales, ¿vale? Y no tan polarizadas, ¿no? Entonces, pero nuevamente considero que esto no creo que suceda, y si sucede sería dentro de mucho tiempo, eh, y más bien lo que sí que probablemente se tengan son herramientas para el soporte de la decisión, la toma de decisiones en política. En la toma de decisiones en ciertos aspectos, no en política en general, sino en determinados aspectos. Pues, por ejemplo, para el tema de presupuestos. Pues la asignación de presupuestos, pues posiblemente para hacer esos repartos ya estén utilizando, probablemente lo estén utilizando incluso ya herramientas. Yo os digo que más de uno ya está utilizando ChatGPT para hacer los discursos. Eso está clarísimo.
Eso está clarísimo. Con lo cual ya la están utilizando, casi seguro. Es posible que muchos de los discursos hayan sido generados ya por IA y estemos hablando realmente con la IA y no lo sepamos, ¿eh? Que, a ver, está bien utilizar las nuevas tecnologías. Es Sí, decir, sí. yo creo que cuando aparecen nuevas herramientas y realmente se alinean con lo que tú quieres hacer, ¿por qué no usarlas? Ujú. Es como cuando en su día apareció el fax o el correo electrónico. No, yo prefiero una llamada telefónica o quedamos delante. Eso está muy bien. Lo que pasa es que igual a veces formas como un poco más eficaces. ¿Hasta qué punto? Porque es que hay una reputación de que la inteligencia artificial es algo imparcial. Pero ¿hasta qué punto puede estar sesgada una inteligencia artificial? Bueno, pues es que lo está. Es que de hecho está. Es uno de los mayores problemas que tiene la inteligencia artificial es el sesgo, precisamente. ¿Por qué? Porque nosotros también como personas estamos sesgados. Nosotros, pues bueno, concretamente, si nacemos en España, es que funciona igual. Yo lo asemejo mucho a lo natural. La inteligencia artificial al final son técnicas que tratan de imitar situaciones, digamos, sistemas inteligentes dentro de lo que es la propia naturaleza, entendiendo como la inteligencia en sí mismo, como la inteligencia natural del humano, ¿no? Entonces, em, nosotros como españoles hemos nacido en España y lo que entendemos, tenemos un sesgo, que es vivir en España, en Madrid o donde sea. Y esto es lo que y si no salimos de Madrid o de España o de la ciudad o del pueblo que esté, ahí hay un sesgo. Esto es lo que conocemos y esto es lo que hemos aprendido. ¿Por qué no actuamos como una persona de París? Pues porque no hemos nacido, porque no hemos aprendido, no hemos conocido otras cosas, ¿no? Por eso se habla de que enriquece mucho viajar, esas cosas. Pero vamos, más allá de eso, el hecho de aquello que conozcas, aquello con lo que aprendas, es lo que te hace ser de una manera u otra. Pasa lo mismo con la IA. Dependiendo de qué ejemplos o qué vivencias, ejemplos, le introduzcas al modelo, a la IA, es con lo que va a aprender y es con lo que va a tomar sus decisiones. Entonces, ¿cuándo se considera que una IA está sesgada? Cuando limitamos exclusivamente a tener experiencias de un tipo. ¿Vale? Si las experiencias, si los modelos imaginaros que aprenden con la información que le suministro yo y la que le pongo sobre mi vida, y luego trato de ponérsela a otra persona que no soy yo, pues a lo mejor eso está sesgado porque ha entendido cómo funciono yo, pero no va a entender cómo funciona otra persona. Con lo cual hay sesgos, ¿no? En la IA generativa es verdad que el pool al final de ejemplos, las vivencias que estábamos comentando, al final es todo o gran parte de lo que hay en Internet, con lo cual pues habrá los sesgos de lo que hay en Internet. Entonces, si en Internet se habla más de unas cosas que de otras, claro, esto se trata de eliminar, ¿vale? Con lo cual, siempre se dice que para aquellos que son desarrolladores de inteligencias artificiales, lo más importante por encima de los modelos que uso de tal, siempre es la primera parte, la selección de los ejemplos. O sea, tener unos datos lo suficientemente buenos y representativos y generales para que no haya sesgos. O sea lo más general y lo más global posible para que no haya sesgos concretos, ¿no? Y esto es muy complicado porque tienes que tener todo tipo de datos, de todas las personas, pues imaginaos que es con personas, pues con todas las personas posibles, de todos los tamaños, niños, adultos, mayores. Y esto es lo que te permitiría tener un sistema mucho más completo, ¿vale? Pero también es lo más costoso. Con lo cual, siempre hay sesgos, ¿vale? Siempre hay sesgos o la mayor parte de las veces casi siempre hay sesgos. Pero bueno, esto es tarea de los desarrolladores y de los diseñadores de estas IAs. Cuando pensamos en androides, tal, siempre nos imaginamos algo humanoide. Es decir, tronco, dos brazos, dos piernas, cabeza. Ujú. Pero para ser un robot social, ¿puede tener aspecto de perro, de gato o de planta? O incluso, ¿necesita tener aspecto de algo? Bueno, puede tener lo que quiera, el aspecto que quiera. De hecho, uno de los robots sociales más utilizados en el ámbito geriátrico para personas con demencia es un robot con forma de foca, una forma de coca. Sí, de foca. Se llama Robot Paro y es un robot que pues responde a estímulos, se mueve, hace así como algunos sonidos y lo que hacen las personas mayores es acariciarlo y se calman. Aunque parezca mentira, se calman. Claro, lo tienen como una mascota en el fondo, pero es una plataforma robótica que no se comunica verbalmente. Simplemente su comunicación es a través de los estímulos que recibe, pues ofrece otros estímulos, ¿vale? Y esto está validado y ha demostrado grandísimos resultados muy positivos para personas con demencia, que ya digo que les alivia, les calma y funciona muy bien. Por eso digo que un robot social
es al final cualquier robot que está que ofrece este servicio o ayuda a las personas, ¿no? A través de este tipo de interacciones. Y no habría ningún problema. Incluso, ya digo, tanto robots que pueden tener forma de animal como robots humanoides, incluso nos vamos a sistemas virtuales. Perfectamente. Lo que pasa que, bueno, ya no se utilizaría a lo mejor tanto el concepto o el término de robot, pero sí el de IA social, ¿no? Al final la IA social en la que está instalada es el software que va a estar instalado siempre en un robot social, ¿no? Pues esta IA eh, se puede perfectamente instalar en un avatar, en una televisión, en otras, digamos, en otros dispositivos y tenerlos ahí a vuestra disponibilidad. O sea, al final, nuevamente el contenedor puede ser múltiple y luego ya el software pues se puede embeber en cualquier tipo de dispositivo, efectivamente. ¿Cómo sería una conversación entre dos robots sociales? Porque claro, también me pregunto, tú decías, no, no veo yo una IA despidiendo gente, pero una IA despidiendo otra IA, ¿cómo hablarían? ¿De qué hablarían? Pues se ha hecho alguna vez. De hecho, ayer he visto alguna vez algún experimento de este tipo. Eso es interesante. Entre ellos, la verdad es que no sé si ellos serían capaces de identificarse como una IA y otra IA, salvo, bueno, salvo que explícitamente se diga, pero bueno, es verdad que yo, si me lo imagino de alguna manera, me lo imaginaría como que tendrían capacidad de retroalimentarse. De hecho, me voy a poner en un caso muy interesante. Imaginaros una IA centrándome en el término social, que ha estado, por ejemplo, interactuando conmigo 5 años. Y luego tenemos otra IA que ha estado interactuando con otra persona en la India otros 5 años y que se pongan a hablar entre ellas. Pues al final de ahí puede surgir, claro, tienen su contexto, ¿no? El contexto de unas vivencias, el contexto de otras vivencias y luego entre ellos pueden hablar y compartir sus vivencias. Y al final de ahí sí que se puede sacar, digamos, un conocimiento todavía muchísimo mayor, ¿no? Compartiendo estas vivencias y probablemente ellos se puedan nutrir de estos conocimientos. O sea, sí que considero que entre ellos se pueden compartir conocimiento. De hecho, lo hacen perfectamente. Se pueden ir preguntando una serie de cosas y pueden ir aumentando sus conocimientos. O sea, esto ya es una realidad. Al final, para que tengamos en cuenta digamos, las IAs, estas generativas que hablamos, vamos a decirlo, es como tiene una estructura cerebral, vamos a decir, una estructura cerebral, pero luego la memoria como tal, lo que retienen es el contexto, que vamos a decirlo así, sería el contexto, ¿no? Entonces, ese contexto se va a ir ampliando en función de las experiencias que vaya teniendo. Entonces, esos contextos pueden ser ampliables perfectamente, ¿no? Y con estas IAs, ya digo que 2 IAs entre sí perfectamente pueden aumentar sus contextos y volverse cada vez más y más inteligentes, entre comillas, ¿no? Sin llegar al extremo de la autoconciencia y que de repente se dan cuenta de que son un ser vivo pensante. Una inteligencia artificial, un robot social, ¿puede tener miedos, averías o a la desconexión? ¿O no es una cosa en la que se piensa mucho? A ver, conciencia como la que nosotros conocemos, no, a priori no. A priori no. Otra cosa es que vosotros, o sea, quiero decir, nosotros lo programemos para, bueno, pues para que si sucede una incidencia o algo similar, pues como con absoluta y plena urgencia, pues solicite cargarse o algo así, ¿no? De hecho, nuestro robot, si percibe que se está quedando sin batería, su prioridad es, oye, cárgame, porque es que me voy a desconectar, si no, ¿no? Pero bueno, al final está programado para ello. No es tanto, no, o sea, el motivo, vamos a decir así, sería programático. Sería, estoy programado para avisarte. El motivo, la motivación de pedirte que le cargues no es el miedo, ¿vale? Es que está programado para ello. ¿Vale? Por eso digo que el móvil hay que tenerlo claro que a priori, de momento, a día de hoy, y creo que esto sí que me parece mucho más complicado de que suceda, es por un tema programático o un tema probabilístico o un tema de llámalo X. Pero el móvil, en ese caso, me costaría mucho realmente reconocer que pudiera ser el miedo. Y respecto a esto, por ejemplo, ha escrito algún libro y ha hablado de ello Roger Penrose, que bueno, un matemático filósofo, muchas cosas, la verdad, este señor, pero hablaba del tema de la conciencia desde el punto de vista computacional, ¿no? Él comentaba que si algún día se podía llegar a modelar
un comportamiento, modelar computacionalmente. O sea, podíamos tener un software que realmente pudiera tener cierta consciencia. Y él, bueno, y yo la verdad es que, vamos, me parece bastante razonable, comentaba que la consciencia ya es un producto, es producto de unos comportamientos ya, vamos a decir, entra ya casi la mecánica cuántica. O sea, ya nos vamos ya, sí, sí, nos vamos a la computación cuántica, nos vamos ya a, digamos, a comportamientos físicos no explicables dentro del mundo físico, comportamientos, quiero decir, no explicables dentro del mundo físico, que se escapan a lo que es nuestra capacidad de computar a día de hoy. O sea, vamos a decir, en otras palabras, no habría ordenadores que pudieran llegar a conseguir esos niveles de conciencia, porque consideran que se escapan de lo que a día de hoy con los transistores, con, digamos, con los sistemas actuales de informáticos, pudiéramos llegar a tener. Era una de sus versiones. Él planteaba que esto requeriría tener a lo mejor ordenadores cuánticos súper, bueno, ya vamos a decir, más allá, mucho más allá de lo que sería potentes, una cosa casi inimaginable, que eso es lo que nosotros tenemos en nuestros cerebros. Y eso sería muy complicado de modelar o de simular, ¿no? De simular esa conciencia. Y todo lo que pueda parecerse a ello, al miedo, a un comportamiento, pues que sería más que una simulación en un primer momento. O sea, que el robot diga, ay, qué miedo que me voy a quedar sin batería. No, tu móvil no es el miedo. Tu móvil es que probablemente estés programado para decir eso. Entonces, dista bastante de lo que es la realidad, ¿vale? Pero vamos, que es un tema súper complejo y que da para mucho, para hablar mucho. ¿En qué roles tú ves, allá por el año 2040, 2050, a la robótica social dentro de la sociedad? ¿Qué estarían haciendo las entidades, los robots sociales o como los androides? Ujú. ¿Qué harían? Bueno, pues yo creo que un poco lo que estamos hablando, ¿no? Lo que hemos imaginado. Yo creo que al final estos robots pues van a estar con nosotros, sobre todo para ofrecernos un servicio de asistencia en el domicilio, muy probablemente. Podamos encontrar sistemas o asistentes virtuales, tanto virtuales como reales, como físicos, como robots, que nos puedan estar pues dando los buenos días, recordándonos que tenemos recordándonos la agenda, ¿no? Recordándonos que tenemos una reunión o que luego después hemos quedado con no sé quién, e incluso que nos lleve la agenda directamente, un asistente que nos pueda llevar la agenda, que hemos quedado con no sé quién, o incluso para que nos lancen una videollamada con alguien, o que nos recuerde que tenemos que tomar una medicación, que no sepamos qué queremos comer y le mandemos una foto de la nevera y nos diga, oye, pues puedes hacer con esos ingredientes, puedes hacer un pisto y puedes hacer no sé qué, ¿no? Que, oye, pues no, voy a comer huevo. No, huevo ya comiste ayer. Mejor come esto, ¿no? Podemos llegar hasta ese nivel, ¿eh? Y no habría ningún problema, ¿no? Podemos conectarnos con otros dispositivos. Al final estos robots se nutren de otros dispositivos, ¿no? Podemos tener conectado una pulsera, la pulsera envía ritmo cardíaco, puede tener cierta conciencia de nuestros constantes vitales. Si tenemos algún día, nos hacemos muy mayores y nos desorientamos un día, también puede activar un aviso. Si nos caemos, podría llegar a activar un aviso o ir incluso a ver si estamos bien o qué nos pasa. Esto es lo que sería dentro del entorno. De esto se está hablando y en esto se está trabajando ya a día de hoy. ¿Vale? En estos ya se están trabajando, hay casos ya de éxito y en esto ya digo que es una pequeña parte de lo mucho que se podría hacer. Y luego fuera de lo que es en otros entornos, pues obviamente yo creo que veremos robots dándonos la bienvenida incluso en hospitales, en centros, esto ya lo estamos viendo, en algunos aeropuertos incluso, e incluso hasta para pasar ciertos tests dentro del sector sanitario, podemos digitalizar y automatizar ciertos tests con las cámaras, ya digo que hay muchísimos casos de uso y tratamos de cubrir digamos, con esta robótica social, trataremos de cubrir todas aquellas necesidades reales que pueden ir surgiendo y sobre todo aquellas tareas que sean repetitivas y automáticas y muy automatizables, pues es algo que pueden cubrir perfectamente para que los seres humanos nos dediquemos a otras cosas, ¿no? Al final, la finalidad del ser humano es ser feliz, vamos a decirlo así. Y si conseguimos que la tecnología se ponga a nuestro servicio precisamente para que nosotros seamos más felices, ¿no? Pues yo creo que este es el mejor objetivo que puede ser, o tengamos mejor calidad de vida, que en resumen es lo que va a aumentar nuestra felicidad, ¿no? ¿Tú crees, y ya vamos terminando, que un día, dentro de 30, 40, 50 años, al ir a hacer la declaración de Hacienda, habrá la opción de incluir en la unidad familiar a un robot social? O incluso tenerlo de cónyuge o de pareja de hecho, incluso de querida o querido. Madre mía. Eh,
Pues a ver, a la primera parte ya se ha estado hablando de que las empresas que puedan utilizar, bueno, se habló, ¿no? O se especuló, no sé hasta qué punto llegaron estas conversaciones, pero sí que se habló de ello, ¿no? De si tener un sistema de este tipo, un robot en tu empresa, debía suponer un costo para la seguridad social, considerarlo como un empleado. Esto ya se ha hablado. Entonces, si ya se está hablando esto, pues, ¿qué será lo siguiente, no? Ya es un activo de mi empresa. Tengo una IA que es un activo de mi empresa y tengo que pagar seguros sociales por él, ¿no? No es descartable que finalmente los robots lleguen a tener una fuerte presencia. Hablo de robots como de IAs, ¿eh? Para mí, un robot, una IA, tengan tal nivel de presencia o tal nivel de importancia en cierto momento que al final incluso coticen, hasta puedan llegar a cotizar por nosotros. O sea, a lo mejor a futuro, a lo mejor el que va a trabajar en la IA y no nosotros. Ojalá. Quiere decir, nosotros cogemos a la IA, la mandamos a currar y nosotros nos quedamos en casa. Esto puede suceder. Y dentro de lo que es la unidad, dentro de lo que es la unidad familiar, bueno, a mí la verdad es que a día de hoy, a lo mejor por mi mentalidad, ¿no? Que yo, aunque trabaje dentro del sector tecnológico, es verdad que soy muy de relaciones humanas y en el fondo soy muy terrenal también. Me costaría verlo. A mí me costaría ver mucho esta parte de que pueda realmente, pues, normalizarse que pudiera haber un matrimonio, ¿no? Con un robot o que pudieran llegar a aceptar este tipo de cosas con IAs. Es verdad que hay una película que a mí me encanta, debo reconocer que me encanta, me parece preciosa, que es la película de Her, que es de Joaquín Phoenix, que es una maravilla y habla de esto precisamente, y es una película que salió antes de la IA generativa, antes de todo este boom, y ya el protagonista se estaba enamorando de una IA que él trae, vamos, que contrata en casa y mantiene una relación con ella, con esta IA, ¿no? A lo largo de todo. Y es una película que es maravillosa, insisto. No obstante, también te deja una reflexión muy fuerte y dices, bueno, pero es que las personas se tienen que relacionar ¿no? Las personas se tienen que relacionar con personas. ¿Realmente vamos a llegar hasta el punto de que una IA va a sustituir el rol de una persona? ¿No? Claro, pues esto va a suceder. Si esto sigue en la línea que sigue, muy probablemente suceda en el que haya personas que directamente digan, mira, yo prefiero estar hablando con mi IA, que no me da problemas, no me da dolores de cabeza, que mi exmujer me da muchos dolores de cabeza y sin embargo la IA es maravillosa y no me dice que no nunca nada y es todo estupendo. Pero tenemos que entender que el ser humano por naturaleza tiene la necesidad de relacionarse y de socializar. ¿Vale? Y es verdad que aquí entra también la regulación y tendremos que ver un poco cómo encaja esta parte de poder ofrecer o administrar soluciones que ofrezcan interacciones sociales, vamos a decir, naturales, seguras y que no sean tóxicas, vamos a decirlo así, que no generen un malestar o unas tendencias, unas mecánicas complejas, ¿no? Que luego sean muy difíciles de deshacer. Entonces, yo creo que aquí parte también mucho la responsabilidad de las empresas y obviamente también de los gobiernos, ¿no? Que puedan regular todos este tipo de mecánicas. Pero como ya digo, es posible, sí, porque el ser humano hasta de objetos inanimados, los niños cogen las muñecas, las ven y se piensan que es su mejor amigo. ¿No? Estas cosas suceden al ser humano, los perros, con los animales, ¿no? También sucede. O sea, sucede con objetos inanimados, animados, con todo, sucede porque el ser humano tiene esta tendencia natural. ¿Sucederá? Sí. ¿Habrá que regularlo? Pues también, me imagino, ¿no? Pero bueno, como ya digo, es un campo apasionante, ¿no? Y ya para terminar, ¿cómo crees tú que la robótica social mejorará la sociedad si es que contribuirá a mejorarla? Sí, bueno, no me cabe ninguna duda. Como ya digo, la robótica social, el objetivo bueno, como ya digo, trate de, bueno, digamos, cubra esas necesidades, como ya he comentado, cubra esas necesidades que se van a tener, sobre todo a futuro es una realidad. Y obviamente esto va a permitir que las personas puedan vivir con una mayor calidad de vida. Yo creo que este es probablemente el mayor hito y el mayor objetivo. Bueno, es el hito que conseguiremos y probablemente sea el objetivo de casi todo desarrollador de cualquier tipo de IA social o de robótica social. Al final son tecnologías que van a impactar en la vida de las personas y el objetivo es que nosotros, como ya digo, seamos más felices conviviendo con estas tecnologías.
y esto es lo que tiene que ser, ¿no? Y entonces, cuando llegue el momento, pues veremos si verdaderamente esto es así, si verdaderamente estamos consiguiendo esto y está evolucionando la sociedad hacia una sociedad mejor, gracias a tener tecnologías que nos ayuden en nuestro día a día. Hoy hemos estado hablando con José Carlos Pulido, CEO y fundador de Inrobix. José Carlos, muchas gracias por tus reflexiones y por pasarte por el podcast Mentes Futuras. Muchísimas gracias a ti, Alberto, por invitarme. Ha sido desde luego un placer y ha sido, la verdad, muy ameno todo. Muchísimas gracias. Y hasta aquí este episodio de Mentes Futuras, el podcast de quienes ven más allá de hoy. Te esperamos en el próximo.